Despiertas en la penumbra de tu propia mente y, sin embargo, la sombra que buscas parece haberse desvanecido. ¿Alguna vez te has despertado sin saber quién eres, como si una parte esencial de ti se hubiera borrado durante la noche? La respuesta no está fuera de ti, está oculta bajo capas de ruido y rutina. En los próximos minutos desvelaremos la verdad que la mayoría ignora, el vacío que impide reconocer tu identidad. Soy tu guía en la penumbra del pensamiento. Hoy desenterramos la mente humana usando el legado de Frankl, el médico que encontró sentido entre el polvo de los campos de concentración. En 1946, mientras los escombros aún humeaban, formuló la logoterapia, una terapia que coloca el sentido como motor de la existencia. No es una teoría abstracta, es una herramienta que revela la estructura oculta de tu identidad. Dividiremos la respuesta en 4 leyes. Cada ley será una llave. Cada llave abrirá una puerta que tú mismo has cerrado sin saberlo. Prepara tu mente, porque lo que sigue no es un simple discurso motivacional, es una excavación profunda en la arquitectura de tu ser. Ley primera, el mito del yo permanente. Afirmación corta, no hay un yo inmóvil. ¿Te has preguntado por qué cambias de gustos, de metas, de valores a lo largo de los años? ¿Por qué la persona que eras a los 20 parece un desconocido a los 40? La respuesta reside en la ilusión de un yo fijo. Frankl observó que el sentido no se ancla a una identidad constante, sino que surge en cada acto de elección. 1. Cada decisión que tomas es un acto de creación, no de revelación. 2. El cerebro registra experiencias como fragmentos, no como una narrativa continua. 3. La narrativa que construyes sobre ti mismo es una historia que eliges contar, no una verdad descubierta. Ejemplo real, imagina a Ana, una ejecutiva que, tras perder su empleo, se siente vacía. Creía que su valor estaba ligado a su título. Al aplicar la primera ley, comprendió que su sentido no dependía del puesto, sino del proyecto que eligiera perseguir. Cambió de carrera y encontró una pasión que nunca había imaginado. Ley segunda, el vacío existencial como señal, no como castigo. Afirmación corta, el vacío es un llamado. ¿Sientes a veces que la vida carece de propósito, como si estuvieras caminando en círculos? ¿Te preguntas por qué el éxito material no llena el hueco interior? Frankl describió ese vacío como la brújula que apunta hacia la búsqueda auténtica. No es una falla, es una señal de que tu mente clama por sentido. 1. El vacío surge cuando la búsqueda de sentido se vuelve externa y depende de factores ajenos. 2. La verdadera libertad interior nace al aceptar la responsabilidad de crear tu propio significado. 3. El sufrimiento, cuando se aborda con intención, se transforma en una oportunidad de crecimiento. Historia impactante. En los campos, un prisionero llamado Vasily encontró sentido al imaginar que su hijo, que nunca conocería, viviría para honrar su sacrificio. Ese pensamiento le dio la fuerza para sobrevivir 10 días más, cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Ley tercera, la responsabilidad como eje de la identidad, continuará. Ahora bien, si estas ideas están resonando contigo, dime, ¿qué parte de tu vida sientes que está atrapada en la ilusión del yo? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero conocer tu perspectiva. Y si este análisis está abriendo una nueva ventana en tu conciencia, suscríbete y activa la campana. Lo que viene a continuación profundiza aún más en la capacidad de elegir tu propio sentido. Dale like si alguna de estas leyes ha tocado una fibra que antes estaba dormida. Cada gesto tuyo es un recordatorio de que la atención que prestas a estas ideas es ya un acto de creación. Mantente atento, porque la cuarta ley revelará cómo convertir toda esta comprensión en una práctica diaria que transforme tu percepción del yo. Una pausa breve, y seguimos desentrañando el misterio. La responsabilidad como eje de la identidad. Afirmación corta. Eres el arquitecto de tu propio ser. ¿Te has detenido a preguntar quién construye la fachada que muestras al mundo? ¿O quién talla la esencia que guardas en silencio? Frankl enseñó que la única forma de escapar del espejismo del yo es asumir la culpa y el poder de elegir cada acto. 1. Cada decisión es un ladrillo que se inserta en la estructura de tu identidad. Cuando eliges actuar con intención, la materia prima de tu ser se vuelve sólida. Cuando evitas la responsabilidad, el edificio se desmorona bajo la presión de expectativas ajenas. 2. La culpa no es castigo, es la señal de que el sentido está llamando a la puerta. Asumir la culpa de tus pensamientos, de tus emociones, de tus fracasos, te devuelve la llave que abre el salón del verdadero yo. De lo contrario, el vacío se instala como una sombra que nunca se aparta. 3.
La libertad interior florece en el terreno fértil de la responsabilidad. No es la ausencia de limitaciones externas, sino la capacidad de decidir cómo responder a ellas. Cuando el externalismo se vuelve interno, el yo se vuelve inquebrantable. Ejemplo que corta la respiración. En el campo de concentración, un médico llamado Aaron enfrentó una disyuntiva imposible. Podía salvar a un grupo de prisioneros entregándoles medicinas que escaseaban, o dejar que la enfermedad se propagara y consumir a todos. En vez de ceder al miedo, tomó la responsabilidad de decidir, aunque la decisión lo condenara a la culpa eterna. Su elección, aunque dolorosa, le otorgó una dignidad que ni los guardias pudieron arrebatar. Esa dignidad se convirtió en la piedra angular de su identidad, una identidad que sobrevivió más allá de los alambres de alambre de púas. Ahora, si esa historia ha resonado en lo más profundo de tu interior, dime, ¿qué decisión estás posponiendo porque temes la culpa? Escribe tu respuesta en los comentarios. La sombra de la culpa necesita ser iluminada para que puedas avanzar. Cuarta ley, la praxis del sentido cotidiano. Afirmación corta. El sentido se cultiva día a día. ¿Crees que la búsqueda de significado es una hazaña épica reservada a los héroes de la historia? ¿O que solo ocurre en momentos extremos? Frankl mostró que el sentido se revela en los actos más mundanos, en la rutina que la mayoría ignora. 1. La atención plena es la herramienta que convierte lo ordinario en fuente de sentido. Cuando dedicas una mirada consciente a la taza de café que sostienes, al saludo que intercambias, al trabajo que ejecutas, estás sembrando la semilla del propósito. Cada gesto consciente es una ofrenda al altar de tu propio significado. 2. El compromiso con una causa, por pequeña que sea, actúa como ancla. No necesitas escalar montañas para sentirte útil, basta con ser la mano que ayuda a un compañero a cargar una caja, o el oído que escucha a un amigo sin juzgar. Esa entrega, repetida, moldea la identidad como el agua talla la piedra. 3. La narrativa personal es el marco donde el sentido se vuelve coherente. Escribe, habla, reflexiona sobre lo que haces y por qué lo haces. Cuando conviertes tu día en una historia que tiene principio, desarrollo y cierre, le das orden al caos interno. Esa historia, a su vez, se convierte en la brújula que te guía cuando la niebla del vacío se espesa. Ejemplo palpable, María, una enfermera de turno nocturno, descubrió que su sentido no estaba en los grandes logros, sino en la sonrisa que ofrecía a cada paciente al final de la jornada. Cada noche, anotaba en un cuaderno breve frase que describía el momento más humano del turno. Con el tiempo, esas notas formaron un libro personal que le recordó que su identidad no era la enfermera agotada, sino la guardiana de la esperanza. Esa práctica diaria transformó su percepción del yo y la sostuvo cuando la presión la empujó al borde del agotamiento. ¿Te imaginas una vida donde cada pequeño acto se convierta en un ladrillo de significado? Déjame saber en los comentarios cuál es el gesto cotidiano que podrías elevar a ritual de sentido. Tu respuesta alimenta la comunidad que busca romper la ilusión del yo vacío. Pausa. Síntesis de las 4 leyes. La primera reveló la ilusión del yo como constructo social. La segunda mostró el vacío como brújula, la tercera puso la responsabilidad en el corazón de la identidad, y la cuarta trazó el mapa práctico para vivir con sentido. Cada ley es una pieza del rompecabezas que, al ensamblarse, ilumina la ruta que pocos se atreven a transitar. Ahora, el verdadero desafío no está en comprender estas leyes, sino en aplicarlas. La mente tiende a quedarse en la teoría, a admirar la arquitectura sin entrar a vivir dentro. Por eso, te invito a que hoy mismo elijas un punto de acción. Decide una responsabilidad que has evadido, conviértela en un acto consciente y escribe la historia que surge de ella. Esa es la clave para romper la niebla que te oculta quién eres realmente. Si este análisis ha abierto una ventana en tu conciencia, comparte este video con quien necesite ver más allá del espejo distorsionado. Cada gesto tuyo es un acto de creación, una señal de que la atención que brindas a estas ideas ya está moldeando tu realidad. Dale like si alguna de estas leyes ha tocado una fibra dormida. Ese clic es un acto simbólico de afirmar tu compromiso con la búsqueda del sentido. Mantente alerta, porque el camino no termina aquí. En los próximos episodios profundizaremos en cómo la logoterapia se entrelaza con la neurociencia moderna, y descubriremos técnicas específicas para entrenar la mente a reconocer el llamado del vacío y responder con responsabilidad. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima pieza del rompecabezas. Recuerda, la sombra del desconocimiento solo desaparece cuando la luz de la responsabilidad la atraviesa. Tú eres el arquitecto,
el guardián y el creador de tu propio sentido. La pregunta final es, ¿qué historia escribirás a partir de este momento? Pausa. Ahora, mientras la luz de la conciencia se asoma, te desafío a que tomes la primera piedra del camino y la conviertas en acción concreta. Piensa en ese proyecto que has pospuesto, esa conversación que temes iniciar, ese hábito que anhelas transformar. Elige uno, escríbelo en los comentarios y comprométete a dar el primer paso antes de que el video concluya. Ese gesto, por pequeño que parezca, es la chispa que enciende la llama del sentido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la comodidad del desconocimiento resulta tan atractiva? La respuesta yace en la resistencia interna a la libertad. Aceptar la responsabilidad implica romper con la seguridad de la ilusión. Cada vez que decides actuar, la sombra retrocede y la verdadera esencia se revela, no como una entidad estática, sino como una corriente que se moldea con cada elección consciente. Si alguna de estas palabras resonó en lo profundo de tu ser, regálame un like. Ese clic es más que un gesto digital, es una afirmación de tu voluntad de avanzar. Y si deseas seguir desentrañando los misterios que la mente oculta, suscríbete y activa la campana. La próxima pieza del rompecabezas ya está en marcha, lista para guiarte hacia una vida con propósito. Recuerda, la sombra del desconocimiento solo desaparece cuando la luz de la responsabilidad la atraviesa. Tú eres el arquitecto, el guardián y el creador de tu propio sentido. La pregunta final es, ¿qué historia escribirás a partir de este momento?